1982, ¿te acuerdas? Ibas al cine a ver E.T. o Rocky III, pero al salir, lo que realmente te quedaba en la cabeza era la canción. Era imposible caminar por la calle sin escuchar esos coros pegajosos o esas guitarras que parecían hechas a medida de nuestras vidas. La radio era un templo, y la moda, bueno, permitámoslo. No había miedo a exagerar, hombreras gigantes, pantalones ajustados, peinados que desafiaban la gravedad. Pero detrás de todo ese brillo hubo un detalle que nadie vio venir. En ese año, sin que lo supiéramos, se estaba gestando la mayor revolución musical de la década. Canciones que hoy siguen sonando en nuestras cabezas como si el tiempo no hubiera pasado. ¿Quieres saber cuáles fueron esos himnos inmortales? Quédate, porque lo que sigue también es parte de tu historia. Número 10. Afrika Toto. ¿Sabías que uno de los himnos más queridos de los 80 nació de la imaginación de alguien que nunca pisó África? David Paich, tecladista de Toto, escribió el estribillo de África en apenas 10 minutos, como si una fuerza misteriosa se lo dictara en la madrugada. Pero lo curioso es que el resto de la canción le tomó más de medio año completarse. Todo comenzó tras ver un documental sobre la pobreza en el continente africano. Aquellas imágenes lo conmovieron tanto que empezó a escribir una historia sobre un viajero que cruzaba el mundo para reencontrarse con un misionero. Lo más increíble es que varios de sus compañeros de banda pensaban que la canción era una locura y estuvieron a punto de dejarla fuera del álbum. Pero la historia tuvo otro final. África se convirtió en el mayor éxito de Toto, llegando al número 1 en Estados Unidos y vendiendo millones de copias. Hoy sigue siendo un himno que transporta a todos aquellos que alguna vez soñaron con recorrer tierras lejanas sin salir de su habitación. Número 9. Do You Really Want to Hurt Me? Culture Club. A veces las canciones que más nos tocan son las que nacen del dolor. Boy George, líder de Culture Club, no quería que esta balada viera la luz. La sentía demasiado personal, demasiado íntima, pero su productor insistió, y tenía razón. Do You Really Want to Hurt Me se convirtió en un éxito inmediato, llevando a la banda al número 1 en Reino Unido y al número 2 en Estados Unidos. Con un ritmo suave, casi como un susurro, y una letra que parecía una confesión, la canción hablaba del amor, el rechazo y esas heridas que todos llevamos dentro. Muchos creyeron que estaba dedicada a un amor oculto, otros decían que era un ex que lo había traicionado. Pero como dijo el propio Boy George, la escribí sobre mí mismo. Quizás por eso conectó con tantos, porque todos en algún momento hemos sentido ese dolor. Si estas historias te traen buenos recuerdos, suscríbete al canal para seguir reviviendo juntos la mejor música de nuestra vida. Número 8. Heat of the Moment. Asia. En el universo del rock, Asia surgió como una superbanda. Con los miembros de King Crimson y Yes, era lógico esperar un sonido complejo y progresivo. Pero en 1982 sorprendieron a todos con Heat of the Moment, una canción directa, con energía y un estribillo que se grababa en la memoria. Lo curioso es que fue concebida en apenas una noche. Geoff Downes y John Wetton buscaban un sencillo potente para su álbum debut, y lo lograron. La canción no solo lideró listas, también fue adoptada por fans de todas las edades. En Latinoamérica sonó en radios, fiestas y hasta en películas, convirtiéndose en uno de esos temas que al sonar te transportan de inmediato a los días de juventud. ¿Quién no ha sentido alguna vez que decir la verdad puede doler más que ocultarla? Y mientras esta melodía revive recuerdos de aquellos años dorados, no olvides que el número 1 que viene es una canción que seguramente sigue latiendo fuerte en tu corazón. Quédate para escucharla. Número 7. Eye of the Tiger. Survivor. A veces, los grandes éxitos nacen de la casualidad. Sylvester Stallone quería Another One Bites the Dust de Queen para su película Rocky III,
pero la banda se negó a cederle los derechos. Entonces, Stallone buscó a un grupo que pudiera capturar esa esencia de lucha callejera. Así encontró a Survivor. Jim Peterick, guitarrista de la banda, recibió una llamada inesperada. Cuando le mostraron las escenas de Rocky entrenando, supo de inmediato lo que debía escribir. El título, Eye of the Tiger, ya estaba en el guión de la película. Solo faltaba convertirlo en un himno. Lo que comenzó como un demo improvisado, se transformó en un fenómeno mundial. La canción lideró las listas durante 15 semanas y marcó una época en la que el cine y la música empezaban a caminar de la mano. Para muchos, es imposible escuchar esos primeros acordes sin imaginarse subiendo los escalones como Rocky. Lo que pocos saben es que Jim Peterick escribió Eye of the Tiger en tiempo récord, en apenas unas horas, inspirado por las escenas de Rocky entrenando. Pero más sorprendente aún es que la banda originalmente no estaba convencida de que la canción fuera un éxito. Incluso llegó a rechazarse la idea de que fuera el sencillo principal del álbum. Sin embargo, cuando Stallone la eligió para Rocky III, se convirtió en el himno que todos conocemos hoy. ¿Sabías que detrás de este himno de lucha y superación casi no hubo una canción? Lo que hoy es un clásico mundial estuvo a punto de quedar fuera. Y su historia es tan intensa como la película que lo catapultó. Número 6. Gloria, Laura Branigan. ¿Sabías que uno de los grandes himnos pop de los 80 nació como una balada italiana? La versión original de Gloria fue escrita por Umberto Tozzi, pero fue Laura Branigan quien la transformó en un clásico mundial. Ex corista de Leonard Cohen, Laura tenía la energía y la pasión que la canción necesitaba para conquistar al público estadounidense. Con músicos de élite como Steve Lukather de Toto, y bajo la producción de Jack White, Gloria estallaba en cada nota. Curiosamente, Tozzi había intentado conquistar Estados Unidos con su propia versión sin éxito. Fue Branigan quien logró lo que él no pudo: llevar la canción a lo más alto del Billboard. Gloria se convirtió en un puente musical entre Europa y América, y aún hoy al escucharla, es imposible no recordar aquellos días de juventud donde la pista de baile era nuestra mejor aliada. Número 5. Hard to Say I'm Sorry, Chicago. En 1982, Chicago decidió dar un giro inesperado. Dejaron a un lado las trompetas y los arreglos complejos para apostar por una balada poderosa. Hard to Say I'm Sorry fue esa apuesta. La voz de Peter Cetera, bajista y compositor de la banda, desarmó a millones con una frase que todos, en algún momento hemos querido decir: me cuesta pedir perdón. La canción no solo fue un éxito rotundo, también marcó un renacer para la banda, llevándolos nuevamente a los primeros puestos de las listas. A veces, cambiar de rumbo y abrir el corazón es la única forma de reconectar. Y esta balada, con su sinceridad desarmante, lo demostró. ¿Sabías que esta balada salvó literalmente la carrera de Chicago? La banda venía de años difíciles, con cambios de integrantes y discos que no funcionaban. Pero Hard to Say I'm Sorry fue el golpe sobre la mesa, un renacer. La canción que les permitió volver a sonar en las radios de todo el mundo. Sin ella la historia de Chicago habría terminado muy diferente. Pero lo curioso fue que la canción estuvo a punto de no llamarse así. El título original era simplemente Sorry, pero el productor David Foster insistió en alargarlo a Hard to Say I'm Sorry, porque sentía que reflejaba mejor la lucha interna de quien pide disculpas. Fue un cambio mínimo, pero decisivo, porque ese pequeño detalle convirtió la frase en un pensamiento que todos hemos tenido alguna vez. Y si esta canción te trajo recuerdos, espera a llegar al número 1, porque te apuesto que esa melodía sigue sonando en tu cabeza desde hace décadas. Es de esas canciones que escuchas una sola vez y no te sueltan más. Pero ya llegaremos, todavía hay joyas que merecen ser redescubiertas. Número 4. Under Pressure, Queen and David Bowie. No siempre las colaboraciones nacen de planes premeditados. A veces, surgen de una noche de improvisación. Eso fue lo que pasó cuando Queen y David Bowie se encontraron en un estudio de Montreux, Suiza. Lo que empezó como una simple reunión, terminó dando vida a Under Pressure. Freddie Mercury y Bowie improvisaron durante horas, y de esa química nació uno de los duetos más icónicos de la historia. El bajo de John Deacon, simple pero hipnótico, fue el hilo conductor de una canción que hablaba de la presión cotidiana, de esas pequeñas batallas internas que todos conocemos. Aunque en su momento fue un éxito, con el tiempo se convirtió en un himno para generaciones enteras, porque todos en algún momento hemos sentido esa presión que amenaza con desbordarse. ¿Cuántos años tenías cuando escuchaste esta canción por primera vez? Te leo en los comentarios. Número 3. Abracadabra, Steve Miller Band.
Cerramos este viaje con una canción que, como su nombre lo indica, tiene algo de mágica. Abracadabra fue un regreso triunfal para la Steve Miller Band. Tras algunos años alejados de los primeros puestos, en 1982 volvieron a conquistar las listas con este tema hipnótico. Inspirada en una fascinación por la magia y los juegos de palabras, la canción combinaba sintetizadores pegajosos con un estribillo imposible de olvidar. Fue número 1 en Estados Unidos y sonó incansablemente en toda Latinoamérica. Para muchos, Abracadabra es la prueba de que a veces una melodía simple puede hacer magia. Número 2. I Love Rock and Roll. Joan Jett and the Blackhearts. Hay canciones que nacen para ser himnos, y I Love Rock and Roll es una de ellas. Joan Jett descubrió la canción en un pub en Londres, interpretada por una banda llamada The Arrows. Sintió que ese tema tenía que ser suyo, y no se equivocó. En 1982, su versión explotó en las radios, convirtiéndose en un himno generacional. En Latinoamérica, era imposible no escucharla en fiestas, bares o en la radio del auto. Era un grito de rebeldía, de amor por la música. Joan Jett, con su actitud desafiante y su guitarra en mano, inspiró a miles de jóvenes a seguir su propio camino, porque si había algo claro, era que todos amábamos el rock and roll. Si ya te estás acordando de viejos tiempos, suscríbete y sigamos recorriendo juntos estos himnos que nunca pasan de moda. Número 1. Thriller. Michael Jackson. Hablar de Thriller es hablar de una revolución. Michael Jackson soñaba con ser un monstruo, con unir su pasión por el cine de terror con la música, pero su disquera no estaba convencida. Le decían que el álbum ya había dado todo lo que tenía. Michael, fiel a su visión, decidió romper las reglas. Con su propio dinero, contrató a John Landis, director de Un hombre lobo americano en Londres, y juntos crearon algo que nadie había visto antes, un videoclip que era en realidad una película corta. Pero hay algo que casi nadie sabe. Durante la grabación del videoclip, Michael sufrió un pequeño desmayo debido a las horas interminables de maquillaje. El proceso para transformarlo en zombie hombre lobo duraba más de 4 horas diarias, y Michael, perfeccionista como era, insistía en supervisar cada detalle, incluso agotado. Ese compromiso obsesivo fue justamente lo que llevó a Thriller a convertirse en el fenómeno que fue. Y entonces llegó el momento clave, el estreno en MTV. Era la noche del 2 de diciembre de 1983. En las casas, las familias encendían el televisor sin saber que estaban a punto de presenciar el videoclip más influyente de la historia. Hasta ese momento los videos eran simples presentaciones de las bandas cantando frente a una cámara. Pero Thriller cambió las reglas. Era cine, era espectáculo, era narrativa pura. Durante semanas, MTV emitió el video hasta 2 veces por hora. Era imposible no verlo, y con cada repetición las ventas del álbum explotaban. Lo curioso es que en sus inicios, MTV había sido reacia a transmitir artistas afroamericanos, pero Michael Jackson derribó esas barreras con su talento, su visión y su inquebrantable determinación. Desde ese día la música ya no solo se escuchaba, también se miraba, y Michael ya no era solo un cantante, se había convertido en un icono global, en el rey del pop. Y pensar que todo esto comenzó con melodías que sin darnos cuenta, se quedaron a vivir en nuestro corazón. Pero si quieres revivir el inicio de esta historia con los hits que encendieron la llama de los 80, te espero en este otro video.